Hola, buenos días, el lobito que habla. Bueno, acá estamos tratando de hacer otra grabación por el hecho de que estos días no, no pude hacerla, tratando de arreglar el celular. Y entonces quiero tratar de ponerme más o menos a tono, ¿no? Ahí está, más o menos a tono con el tema de que perdí de hacer grabaciones. Y esa es la ansiedad, ¿no? La ansiedad que hay de las personas que, bueno, que se fijan en lo que hace otro y en lo que pueden hacer sobre ese otro y sobre el patrimonio de ese otro y sobre la empresa de ese otro y bueno, dueños de lo ajeno, como yo lo llamo, ¿no? Es lamentable, pero es así. Y en una ciudad como Varela, como la que yo he cooperado tanto incansablemente y pagando bien por mal, ¿no? Pensando en cosas que me preocupaban realmente, como ser esto de poner la universidad que hacía falta cuando me arrojaron al escarnio público, y pensando siempre en proyectos de largo plazo, pero a nivel privado, familiar. Eso es lo que quiero que entienda el poder. El poder no puede, o sea, el poder. Yo cuando hablo de poder no hablo de los líderes, ya se sabe, ¿no? Que yo hablo desde el punto de vista de la crisis y del sistema de la mayoría, que cualquier grupito tiene poder. Entonces, cuando se juntan grupos así, con poder y a nombre de no sé qué, hacer daño, tienen que pensar que lo ajeno es ajeno. Si es algo que es ajeno, no es tuyo. Entonces no podés criticar lo que hace un vecino, metete en tu vida, no en la vida de tu vecino. Digo vecino por decir algo, ¿no? Puede ser otra persona. Pero digo vecino, yo no tuve nunca problemas con los vecinos, ni con nadie de Florencio Varela. Trabajé toda mi vida con el pueblo de Varela, jamás tuve problemas. Acá hubo alguien que se metió a hacerse el piola, digamos, ¿no? Una viveza criolla. Que le fue mal, porque yo no tengo por qué seguir el criterio de otra persona cuando tengo el mío. ¿Tá? Mis empresas fueron a nivel familiar y cuando digo a nivel familiar es en todos los aspectos. Yo en el instituto que tenía en uno de mis espacios físicos, hablaba con todos los profesionales, daba clases también y aprendía también y todo así como ese mismo criterio se puso en la Jaurecha también. Así implementado como yo lo tenía. Había profesores que tenían 80% de materias dadas, otros que estaban completos, pero había una falta de empleo impresionante. Y les di empleo a todos los que venían a pedir. No tenía ningún problema. Pero el tema es lo siguiente. Me acuerdo que una charla que tuve con un científico ahí en el instituto, y me decía, mira, porque hablábamos así de la situación que se estaba viviendo, mira, dice yo, para mí lo principal es la, la realización de la especie, o la superación de la especie, algo así. Y yo pensé, para mí mis especies son mis hijos, entonces yo hice hincapié en el estudio, mis hijos y mi familia, por lógico. Lo que pasa es que a él lo trasladaron, porque si no yo estaba segura que ahora y con lo inteligente que era, no sé quién le iba a pisar el poncho, porque era muy inteligente y lo único que le faltaba cumplir los estudios eh, que le correspondía. Eh, yo lo que quiero que entienda, porque se mete la verdad que hay que escuchar a veces cada cosa, aconsejándome a mí a cómo tendría que... Yo no tengo que tener la ambición que tiene otro. La tuve en su tiempo cuando fui joven, con los límites que tenía en ese momento, y me di cuenta que yo de cualquier cosa hacía dinero. O sea, con cosas, no con personas. Mi problema comenzó
cuando empecé a trabajar en servicios para personas. No, ahí no me funcionó. Hay algo que hice un clic y que no funciona. Yo no podía ver a los abuelitos como cosas y negociar sobre los abuelos. No, ahí no pude, porque ahí me tocaba a mí. Era como ponerme el dedo en la llaga yo, con lo que me habían hecho a mí. ¿Está claro? O sea, que el que habla de que podías hacer plata, yo podría hacer mucho dinero, pero con cosas, no con personas. Y podría empezar de cero, pero con lo mío, no con lo ajeno. Yo acá estoy en la casa de mi madre, a pedido de ella, y de todos los parientes porque no la podían cuidar, pero no es mi casa. Yo puedo empezar de cero 10.000 veces, pero en lo mío no tengo por qué ser cómplice de una masacre. No sé si me explico. ¿Está? Y aparte, ninguno de mis abuelos quedó en la calle. O sea, una cosa es trabajar con cosas y otra cosa es trabajar con personas. Son dos cosas diferentes, manga de ignorante. A esos que critican así, aconsejándome cómo podría yo hacer dinero. En este momento yo tengo otra preocupación. Así que no tiene nada que ver la economía, que yo me haya sacado un 10 en economía, no tiene nada que ver eso. Eso lo tenía, yo tenía rapidez mental, sí, y éxito en cuestiones de compra y venta de cosas, no de personas. No se me ocurre vender una persona. No podría. ¿Está? Entonces, esto es para que el que quiera criticar que me llame personalmente. Y yo le voy a investigar toda su vida, a ver qué es lo que le pasa. Yo no comento esto, comento para que no vuelva a ocurrir. Porque si es una empresa familiar, te tenés que preocupar por tu familia. Más allá de que puedas o no hacer lo suficiente. Porque ahí sí, que con toda la masacre que me hicieron yo, fui insuficiente porque me quedé sin fuerza, sin voz, sin nada, solo toda golpeada por personas que tenían bronca con el gobierno cuando yo no tenía nada que ver. ¿Está? Entonces, solo el que se topó con una situación de abuso incalculable de poder, puede hablar, y sería una conversación en privado, porque hay cosas que no se pueden decir. O sea, que uno no se atreve a decirlas. ¿Está? Lo único que te queda es la esperanza y la fe y ajustarte a los profesionales de confianza. Que porque sean de confianza no van a trabajar gratis, o sea, no me van a ayudar gratis. Pero el problema ya no pasa ni por los profesionales ni por mí. Es un problema de poder. ¿Está? Es un problema de poder. Ahora, que los de arriba no se hagan cargo de los que hicieron porque esto quiero que entiendan. Sale un gobierno que va bien o que va mal, no sé, pero después los grupitos en este sistema de poder que se arman, los nombran. Los hacen quedar bien como los pueden hacer quedar mal. ¿Está? Pero hoy te usan a vos como político, mañana usan a otro. Porque son gente así, o sea, son delincuentes del poder, digamos, ¿no? Entonces, yo, soportaría una crítica a nivel personal de una persona que quiero y que sé que si me hace una crítica es por mi bien. Pero no, de otra persona no me interesa, para nada, porque si no pasó lo que pasó en mi familia. El otro y dice, ¿y cómo se metieron y cómo se meten? Me violaron toda la privacidad, me robaron todo y siguen. Yo no estoy a favor ni en contra de ningún gobierno. Si estos que están haciendo las cosas bien, pero los aplaudo. Si los que van a venir después van a hacer las cosas bien, los aplaudo. Porque si ellos hacen las cosas bien, nos va a ir mejor a nosotros. Ahora, que la economía con la vida son dos cosas, es como el agua y el aceite.
La economía con la vida, el agua y el aceite. Es lo mismo, yo, eso sí que lo puedo confirmar. Y lo puedo confirmar porque lo mamé. Yo decía, ¿y esta qué le cobro? Cuando terminaba un trámite. Está porque trabajé en necesidades básicas, pero realmente. O sea, ahí no podía verlos como cosas, venderlos como cosas. No eran objetos, eran personas que estaban con necesidades básicas y una vulnerabilidad total. O sea, son dos cosas diferentes. Te puede ir bien en lo económico, pero y bárbaro, es para aplaudirlo, pero hay personas que están en situaciones difíciles y ahí la economía ya, ahí me parece que lo que afecta es la educación, ¿ya? Para que esa gente tenga educación y pueda, con educación, no llegar a los femicidios, no llegar a los... porque la falta de plata y el hambre y todo eso trae consecuencias muy graves, ¿está? Y no es así como así decir, bueno, los metemos en cana. No es así. Entonces hay algo de fondo ahí. Es la educación. Yo he hecho inclusiones en personas de la tercera edad que no tenía, algunos no sabían leer y escribir, y hacía inclusiones porque yo veía la habilidad que tenían, la inteligencia y el sufrimiento que llevaban encima, pero que lo pateaban de taquito y seguían. Y yo decía, con estudio, ¿qué será? Y no sabía leer y escribir, por ejemplo, he hecho inclusiones y con unos resultados formidables. Entonces ahí me di cuenta que si que la inteligencia no tiene nada que ver con la cultura, ¿no? O sea que con inteligencia se nace y la cultura se aprende, ¿está? El conocimiento, como quieras llamarle. Pero ahí sí voy a hacer hincapié en que, como yo las últimas décadas me arrojaron un pozo, me sacaron todo, no sé con qué criterio, que todo valía un peso, era una injusticia total, pero bueno, me arrojaron a un pozo y tuve que trabajar desde ese pozo con necesidades básicas. ¿Qué iba a hacer? Y sin embargo, volví a ser feliz dentro de las necesidades básicas, mamando las necesidades básicas, haciendo trámites para, o sea, para los vulnerables y le puse también hincapié en la infraestructura, porque yo veía que los trataban mal porque había problemas de infraestructura y de eh, insumos y de un montón de cosas. Entonces los empleados trataban mal a los abuelos porque estaban trabajando para la mona, pero era un maltrato feroz, ¿eh? Y yo me puse a estudiar todo eso y me di cuenta que tratando mejor a los empleados iban a tener mejor trato los abuelos. Entonces por ese lado puse hincapié en la infraestructura, en que tengan agua, café, todo eso que yo dije que iba a hablar de PAMI, porque no de PAMI en sí como institución, porque la mayoría de los abuelos de la tercera edad, enseguida PAMI es el que descuenta. Y después podés pedir el cambio, que no fue mi caso porque a mí me quisieron voltear desde arriba porque no les convenía todo lo que yo pedía, que se hacía, pero no querían saber quién era lo que pedía, o sea, se hacen, llegan al poder así, robando, plagiando y todo lo demás. Entonces, yo empecé a luchar contra eso y dije el otro día que iba a hablar de PAMI, no es de PAMI como institución, porque la verdad que todo lo que yo pedí se hizo, sino sino de en sí del trato, de la trata. La trata se plasma peor en las crisis. Pero estamos acostumbrados a la trata. Estamos acostumbrados. Es un sistema así. ¿Ya? Ahora, que siempre hubo diferencia de clase, eso sí, se sabe. En Capital vos vas, ves un castillo enorme y a 2 cuadras una miseria, una villa miseria. O sea, ese desnivel cultural hubo siempre. ¿Ya?
Entonces, a un gobierno le puede ir muy bien por un lado o por el otro. Por eso es que hay diferencia. Los extremos son los jodidos. Los extremos. Nunca funcionan los extremos. ¿Está? Entonces, hay que pensar, sí, en cosas lindas, en que todo vaya bien, en que tengamos paz y todo lo demás. Pero hay que pensar que hay gente que está muy mal. Muy mal. Yo viví, lo mamé. Había abuelos que se morían porque no si siquiera tenían atención médica, porque PAMI reconocía 20 cuadras a la redonda. Entonces había profesionales que no iban a ir porque PAMI no les reconocía más de 20 cuadras. Y los abuelos se morían si no tenían tratamiento. O tenían que venir desde la loma del Pepino al centro, porque estaba todo ubicado en el centro de Varela, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, hay muchas cosas por investigar que son fundamentales. Pero las diferencias, los extremos son muy jodidos, ¿eh? Muy jodidos. En eso hay que poner hincapié. Por esto yo lo digo por esos tarados que me están criticando ahora por queriéndome enseñar a... No, querido, yo ya hice todo lo que vino en mi mente y podría hacer más, pero no tengo por qué hacerlo desde una casa ajena. ¿Está? No se empieza desde arriba volteando personas y después arreglate Catalina. No es así. ¿Cómo puede ser que un profesional la dejen sin estudios, sin, o sea, lugar de estudio jurídico, tenía inmobiliaria, estaba preparado para inmobiliaria, tenía un instituto educativo, un montón de cosas, y ahora con los locales que hay en mi patrimonio, no haría yo sola, porque también se preocupan a ver qué es lo que va a hacer, pero ¿qué les importa? Yo no por nada apoyé el estudio de mis hijos. ¿Está? No por nada. Y yo sé que el padre, si no lo hubiesen trasladado, también tendría estudio. Porque ya habíamos agarrado para ese lado. O sea, el lado del instituto y todo lo demás. Pero tengo espacio para siempre. Yo en cada espacio físico hacía una empresa diferente. O sea, tengo un hijo en Bellas Artes, el otro que está con la tecnología, que es lo que más le gusta, porque él tiene otros estudios. Pero lo que más, la carrera que más le gusta es la tecnología y es el que está en tecnología. Yo estoy aprendiendo con inteligencia artificial, pero simplemente para manejar la computadora y no molestarlo, porque realmente yo de computación, de seguridad, eh, computación, no sabía nada. Recién cuando me empezó a enseñar inteligencia artificial y bueno, ahí fui prestando atención que se me habían metido de todos lados. Increíble. Es increíble. Eh, pero bueno, yo esto quise hablarlo para dejarlos tranquilos. Sé lo que es el comercio, sé lo que es llevar adelante una empresa, lo supe siempre. Y sé lo rápida que fui siempre para los negocios. Pero con cosas, no con personas. Me tocó, me golpearon muy fuerte, me tocó trabajar con personas y no los pude ver como cosas, al contrario, me han embromado a mí también, algunos que no tenían tantas necesidades básicas, porque yo trabajaba con necesidades básicas indispensables y no indispensables. Y hubo quienes no me han pagado la comisión porque los veía después con coche porque no arreglaban directamente con ANSES. O sea, tengo acá trabajos impresionantes que he hecho para abuelos y a lo último momento ANSES me hizo una cosa muy fea. Tuve que llamar a la policía, tuve que llamar todo y dije yo no, esto se terminó acá porque así no se puede trabajar. Eso es una bajeza humana muy grande. El desprestigio de una profesión a un profesional que venía trabajando como yo sé que sé trabajar, no, eso no es de... Eso es una bajeza humana directamente.
Entonces, a mí me gusta trabajar cuando me siento bien, cuando estoy gratificada, pero no se me valoró en ningún punto de vista y yo no quería, no me gustan los espamentos, no me gusta nada, pero no desvalorización, por lo menos no desvalorización, lo menos que podía haber sido, ¿no? Cuando di todo de mí. Bueno, eh, esperando que quede esto en claro, que no se preocupen por la parte económica mía, eso yo tenía todo planeado, pero a nivel familiar. O sea, acá hay un hijo que le falta muy poquito para recibirse y que tiene de la profesión que más le gusta y que no tendría por qué haber pasado ninguno. Pero él tendría que estar estudiando simplemente y que la mamá